El tema que vamos a tratar a continuación es el de la Diputación Permanente. Es un hecho que en todos los regímenes parlamentarios, dentro del Estado constitucional, existe un órgano fundamental que es el Parlamento, que se compone de una o varias cámaras parlamentarias. Pues bien, estas cámaras parlamentarias son en sí mismas órganos constitucionales del Estado cuyos titulares son renovados periódicamente en elecciones celebradas por sufragio universal. Desde este universal principio, la necesaria renovación del poder parlamentario es donde adquiere todo su sentido la existencia del órgano al que nos referimos a continuación, que es la Diputación Permanente. El artículo 68.4 de la Constitución española señala que existe una duración de la legislatura, del mandato de los parlamentarios, de 4 años. Este periodo de tiempo es aquel a través del cual, salvo que se disuelvan las Cortes Generales, a través del cual se configura la representación política y se ordena en plazos temporales. A su vez, dentro de cada uno de estos periodos de 4 años que establece el artículo 68.4 de la Constitución, existen distintos periodos de sesiones tradicionalmente ordenados entre los meses de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Desde este punto de vista, la Diputación Permanente se configura como aquel órgano dentro de la propia Cámara Parlamentaria encargada de dar continuidad al poder parlamentario en aquellas situaciones, en aquellos supuestos en los que o bien la legislatura ha terminado por extinción, por paso del tiempo del mandato de los parlamentarios, o bien las Cortes han sido disueltas por decisión, en el caso español, del presidente del Gobierno. Desde este punto de vista, es completamente necesario que exista algún órgano que dé continuidad al poder parlamentario, porque si bien no se han elegido nuevas Cortes y las anteriores han extinguido su mandato, el poder parlamentario del Estado, lógicamente, no puede desaparecer. Desde este punto de vista, nos encontramos con la Diputación Permanente como elemento esencial de continuidad parlamentaria en prácticamente todos los regímenes constitucionales y aún más en los parlamentarios. La naturaleza jurídica de la Diputación Permanente ha sido discutida. Existen autores que la configuran como una comisión más de las que se insertan en las Cortes Generales. Y otros autores le dan una relevancia en alguna medida superior como órgano de continuidad parlamentaria, como Cámara de reducida dimensión. No cabe duda de que la Diputación Permanente es un órgano de la Cámara, es decir, se configura como un verdadero centro de imputación de relaciones jurídicas, y cuando la Diputación Permanente en el ejercicio de sus funciones constitucionales realiza el acto que sea, este acto es directamente imputable al Parlamento en sí mismo, precisamente porque la Diputación se configura como uno de los órganos internos de la Cámara. Normalmente la doctrina científica entiende que nos encontramos ante un órgano de funcionamiento, no exactamente un órgano de trabajo, sino ante un órgano de funcionamiento. Y la práctica unanimidad de los autores lo configura como un órgano de continuidad. El principio jurídico esencial para entender la Diputación Permanente de la Cámara es la prorrogatio. La prorrogatio que no se constituye sin una ficción jurídica a través de la cual se amplía el mandato de aquellos parlamentarios que forman parte de esta Diputación y en los que en principio ya ha vencido el plazo para el que fueron elegidos. El artículo 78 de la Constitución española da una relevancia a la Diputación Permanente regulando sus grandes líneas, en primer lugar su existencia necesaria, en segundo lugar configurándola como órgano del Parlamento y en tercer lugar haciendo mención a sus principales rasgos orgánicos. Este artículo 78 de la Constitución, respecto de su composición, nos pone de manifiesto que deberá estar formada al menos por 21 de esos miembros que formarán parte del Parlamento. Es importante atender a que en la Diputación Permanente existe un principio de ponderación, es decir, quienes forman parte de la misma representan proporcionalmente el peso que los grupos parlamentarios de los que forman parte tienen en el Pleno, o tenían en el Pleno de la Cámara. Desde esta óptica no hay que atender sino a la misma importancia que se tenía en el Pleno a la que se tiene en la Diputación Permanente a escala parlamentaria. Por eso el profesor García Morillo puso de manifiesto que nos encontramos ante un verdadero pleno de composición reducida. Lógicamente sus miembros son designados por los propios grupos parlamentarios de los que forman parte y este órgano, este importante órgano de continuidad parlamentaria, viene a estar presidido por el presidente de la Cámara. Este es un rasgo que no es indiferente. Se trata de una evidencia más, se trata de una manifestación más de que este órgano de continuidad va a ser presidido por el mismo sujeto que jurídicamente representaba al conjunto de la Cámara y al Pleno del Parlamento. Es decir, que existe ese principio de continuidad presidencial entre el Pleno, entre la propia Cámara Parlamentaria y la Diputación Permanente.
¿cuáles son las funciones de la Diputación Permanente de la Cámara? Pues lo primero que debemos manifestar es que estas funciones no son estables en todas las cámaras parlamentarias. Es decir, la Diputación Permanente, como órgano de continuidad de la Cámara, lo que viene a asumir son las mismas funciones que de ordinario corresponden a esa Cámara. Es decir, la Diputación Permanente va a asumir aquellas funciones, ¿verdad?, van a coincidir o se van a corresponder con aquellas funciones que ostentaba la Cámara, cuya continuidad viene a auxiliar este órgano. Del mismo modo, las funciones a que debe atender la Diputación Permanente varían. ¿Y varían en función de qué? Pues en función del momento en el que se haya reunido. No es lo mismo las funciones que se ostentan durante el periodo de vacaciones parlamentarias, de septiembre a diciembre, de febrero a junio, en el seno del ordenamiento jurídico español, que aquellas funciones que se mantienen en el momento en el que las Cortes se encuentran disueltas por encontrarse el Estado constitucional en proceso electoral. En el caso de vacaciones parlamentarias, bueno, pues la Diputación Permanente tiene una función esencial, que es la de convocar los plenos extraordinarios de la Cámara. De la misma manera, recoge, en el caso del Congreso de los Diputados, este órgano, aquellas funciones que le entrega, por ejemplo, el artículo 86.2 de la Constitución Española en relación con la convalidación de los decretos leyes o aquellas otras funciones que le entrega el artículo 116 de la Constitución en relación con los estados de alarma, excepción y sitio, es decir, con los estados de anormalidad constitucional. Quizá la función más importante de la Diputación Permanente de la Cámara es aquella que se puede configurar como menos concreta. Y esta función fundamental es la genérica que se establece en el artículo 78.2 de la Constitución Española de velar por los poderes de la Cámara. Este velar por los poderes de la Cámara implica la verdadera esencia de continuidad parlamentaria de la Diputación y el hecho de que uno de los poderes del Estado, tan importante para el Estado constitucional como el poder parlamentario, nunca desaparezca de una forma plena y que exista este principio de continuidad en procesos electorales en los que se están desarrollando esas elecciones periódicas celebradas por sufragio universal para la renovación del Parlamento. La praxis parlamentaria española, ¿dónde nos ha conducido? Pues nos ha conducido, en primer lugar, a considerar que la Diputación Permanente se reúne cuando existen debates sobre cuestiones normalmente relevantes y además urgentes, sobre las que existe la necesidad en el Parlamento de debatir por afectar de manera honda a la vida nacional. Por otra parte, existen también reuniones en esta praxis de la Diputación Permanente para la comparecencia ante ella de miembros del Gobierno que soliciten comparecer por diversas situaciones, por aspectos concretos que normalmente tienen las mismas características que en el caso anterior, o bien la relevancia para la vida nacional del asunto del que se pretenda deponer ante la Cámara, o en este caso ante la Diputación Permanente, o bien de asuntos que sean estrictamente urgentes y sobre los que convenga informar al Parlamento. Vuelvo a insistir que el profesor García Morillo quizá acuñó la expresión que ha causado un mayor consenso a la hora de definir la Diputación Permanente como órgano de la Cámara, como una verdadera Cámara de representación o de composición reducida del Pleno en general del Parlamento. El ámbito temporal en el que se extienden las funciones de la Diputación Permanente, lógicamente, se extiende hasta el momento de la elección de las nuevas cámaras que se constituyen y, por lo tanto, deja de tener sentido esa continuidad en la medida en que existe un nuevo Parlamento designado sus titulares por los ciudadanos. En este caso existe, lógicamente, el deber jurídico de la Diputación Permanente de rendir cuentas de todo lo actuado durante ese periodo de interinidad a la Cámara y, por lo tanto, de alguna manera entregar y traspasar los poderes dando fiel cuenta de lo que ha significado ese periodo de continuidad parlamentaria. Por último, respecto del estatuto individual de quienes componen, a través de esa ficción de la prorrogatio del mandato, la Diputación Permanente, cabe manifestar que es idéntico al de cualquier parlamentario mientras se encuentra en el ejercicio de sus funciones en cualquier momento ordinario en el que las cámaras no estén disueltas. Nos encontramos, por tanto, ante un estatuto perfectamente ordinario que se configura jurídicamente como prorrogado a través de lo establecido en la Constitución para dar continuidad a los órganos de la Cámara y al poder parlamentario en el seno del Estado constitucional.